quiero darle una felicitación a nuestra querida Titi, licenciada en profesora de matemática. Un aplauso. Aplausos. Déjenme bajarle el volumen un Al poquito, fin. si no se escucha el eco. Como mil veces. Se logró, gente. Ya no voy a ser narco. A Titi, después de 10 años. Oye, por fin entraste a la vida adulta. ¿Cómo se siente, Titi? Ya ¿Se no siente conozco. como un éxito? ¿Se siente como un Ya no fracaso? conozco la luz del sol. La verdad me siento una adolescente de 22 años, así que Sí, esa es la vida adolescente adulta todavía. que llevo. ¿En qué año naciste tú, Titi? 2001. 2001. Eres como, les dicen Cenellians, algo así. ¿No es que hay una nueva categoría? No, sí, Cenelians. Cenellians. No son millennials No. ni generación Z, son Celenials. Cenellians, algo así. Nunca había escuchado eso. No, inventan cosas, pues sí. La gente tiene que escribir tesis Que y somos justo inventar una cosas. generación que hay una combinación, que conocemos las cosas de los millennials y conocemos como el mundo sin esto de las redes sociales a tope. Entonces, Sin haber pasado como por que hay el, justo son hay como esa generación que queda pseudo-millennials. dando No, vuelta. no pasaron de un milenio a otro, pero son como que hubieran pasado. Nosotros vivimos ¿Tú te acordáis, Dani, el del 99 al 2000? ¿Mm? ¿Te acordáis? No, no me acuerdo. Tengo muy mala memoria. Lo percibo. Me doy cuenta. Sí. O sea, yo poco Muy me mala acuerdo, pero recuerdo que, porque en ese tiempo solo teníamos tele, po. Existía la tele, ¿no? Ujú. Que en la tele hubieron como, mostraron, me acuerdo que en la televisión chilena mostraron como el evento del Año Nuevo, pero en todo el mundo. Así, como era el Año Nuevo, no sé, po, en Francia, en Brasil, en Estados Unidos. Sí, porque el Año Nuevo en China no podía ser, porque en China en otro momento. Pero en todas las otras partes del mundo que se celebraba, mostraron lo que ellos hicieron. ¿Y te acordás que hubo una fiebre del 2000 que iba a haber un virus? El G2K, Que se iba a acabar el algo mundo. así. Y2K, ¿ah? Sí. Que se iba a acabar el mundo. Se iba a caer el mundo. Siempre Bueno. dicen que se va a acabar el mundo. Para el Siempre, 2000, sí. después para el 2012. Sí, sí. Hay como algo. Apocalíptica. Mm. Pero bueno, el día de la hora Que nadie lo los sabe. mayas, que Nostradamus. Sí, sí. El día de la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero bueno, así funciona. No sé. A ver, alguien debe tener alguna teoría sobre. Y. Oye, pero nos desviamos. Si estábamos felicitando a la Titi. Sí, sí. Ah, sí. eso, Sí, muchas sí. gracias por sus felicitaciones. Ahora tiene que pagar piso la Titi. Oye, eso me dirigieron y yo así como que, ¿qué es pagar piso? No entendía Ya no. nada. Y Tiene me que aprender tuvieron al que tiro el explicar. lenguaje adulto. Pagar piso para los niños que no se Claro. escuchan. ¿Qué son esas jergas? Que tienen que invitarte. Pero explícalo, a porque comer. igual es un chilenismo. Es un chileno. Así que hay que explicarlo. Sí, como que Titi, se supone que la primera vez que ganas dinero tienes que invitar a los demás a algo así. Sí, a comer. Así que la Titi. Así no yo nos les va a dije invitar. que salgamos más o menos por diciembre. No importa, Titi, pueden ser unos hand roll, te lo aceptamos. Fue con la Luca fuera del metro. Y el Dani, ¿cómo ha estado? Ha tenido éxito, pero no de estos. Yo sé que el Dani ha tenido éxito, pero no como estos. Académicos. Muchos éxitos. Ok. Soy loquillo. No, me ha ido bien. Me ha ido súper bien. Esta semana ha sido trabajada. Muy bien, Dani, estoy contento por ti también. Vamos a. Oye, ¿vieron la noticia de los 130.000 bautismos? Yo no tenía idea. Yo sabía ¿Cuánto? ¿De 130.000 bautismos. ¿No se equivocaron en 3 ceros? ¿O en 2 ceros? Mira, se llama. ¿Es como mucho O en un 130.000? cero. Es demasiado. Demasiado. Tienen que haber tenido por lo menos unos 1.000 pastores para que bautizara. No sé, De todas 130.000. maneas, genial. Había O un sea, pastor. Ah. genial. Sí, bonito. Mira, la campaña se llamaba, una campaña histórica que hubo en África, perdón, el centro oriental. Se llama así, la campaña Impacto del Hogar de la DACO.
supongo que es la división de allá, ¿no? Fue una de las piedras angulares de la iniciativa. ¿Han escuchado del Total Member Involved? Algo así, ¿no? Total Member Involved. Bueno, el nuevo miembro, No. bueno, ese es el proyecto que hay como en África. Y hubo una campaña del 6 al 20 de julio. Imagínate, fue el mes pasado, yo no tenía idea. Lo vi hace poquito en la Adventist News Networking, porque lo publicaron hace poco. Y en 8 de los países de la división se unieron para organizar más de 6.500 eventos de evangelización. Y en esos 6.500 se compartió Jesucristo, un gran impacto de este llamado de regreso a casa. Y hubieron 130.000 bautismos. Hay una foto, bueno, no las puedo mostrar, ¿no? Hay unas fotos muy bonitas en los ríos, todo bautizándose la gente. Pero fue como una campaña nacional en toda África, una cosa así. Sí, pues no nacional, en varios países. En varios países, eso. Sí, de Dado, que es como la conferencia allá. O sea, la unión de la división, perdón. Dado, División Africana Centro Oriental, que es DACO, perdón, Centro Oriental. Así que impresionante. La Titi nos quería contar una noticia, ¿vale? Sí, es algo que está pasando actualmente en el mundo adventista. Están rogando oraciones, ¿cierto? Y también hay una colecta para Daniel. Daniel es un médico adventista que se llama Daniel Gallardo. El año pasado se fue a hacer una especialidad médica a Loma Linda junto a su esposa y creo que sus hijos. Y Daniel hace poco sufrió un infarto cerebral. Y esto, bueno, está siendo intervenido en urgencias y no han... Hay seguros de por medio, pero el seguro no ha podido cubrir todo lo que necesita el tratamiento de Daniel. Entonces han hecho hartas colectas. De hecho, esto salió en las noticias del Mega para los que para los que están en Chile. Salieron en algunas noticias, en algunos periódicos. Claro, porque es un chileno que está en Estados Unidos, ¿cierto? Que necesita de nuestra ayuda. Y nosotros sabemos que es un médico adventista. Entonces se ruega también si puede hacer una donación o puede orar por esta familia. Porque actualmente la familia ya fue a verlo, pero aún así no han llegado al dinero que necesitan para poder intervenirlo de manera apropiada. Oye, qué fuerte, ¿ah? Porque imagínate salir del sí. país a trabajar o a estudiar y que estando solo allá, o bueno, lejos de la familia, te pase algo como eso, Titi. ¿Y hay algún lugar donde yo pueda encontrar esa información, tipo en internet? Sí, o sea, yo lo vi en el Mega, pero actualmente podríamos compartirlo. Yo creo que como ministerio adventista podrían estar atentos a las redes sociales y ahí hacemos que se pueda difundir en... Tú lo viste en la página de Instagram de Megavisión, ¿eso quieres decir? De Mega Chilevisión, sí, Mega, sí. Okay. Mega Entonces Chile. se puede encontrar ahí, para la gente que está interesada en apoyar al hermano. ¿Cuál es el nombre, perdón, Titi? Daniel. Hermano Daniel. Se llama Daniel Gallardo. Hermano Daniel, médico chileno adventista. Puede encontrar, porque yo parece que, o sea, yo vi la publicación porque aquí la compartieron, que aparecen los datos, ¿cierto? De donación también para el joven. Así que vamos a orar por él. Mira, ahora. Ahora cuando vemos. Estoy viendo la página de la Universidad de Concepción, que es de ahí donde egresó. En Instagram, UDEC-MED, hay una foto y hay un código QR que te redirige a la página donde se está haciendo la colecta, que es en GoFundMe. Ahí está el QR, en UDEC-MED. UDEC-MED, que es de la Universidad de Conce de para Chile. Para que estén ahí al tanto. Muy bien, vamos a orar por eso también. Y también hay otra noticia que es importante. Está iniciando o va a iniciar pronto. Están preparando todo para la campaña de ADRA, de un niño, una cama. Y también se pueden como interiorizar más en eso, porque una campaña bien bonita que la está haciendo ADRA, ¿cierto? Que nosotros sabemos que ADRA ha hecho cosas muy lindas. De hecho, en el campo nacional hizo esta cama gigante para el récord Guinness, aquí en el podcast.
Exacto. Bueno, ahora va a ser la campaña de Un niño, una cama y ahora se están recolectando fondos. Así que Muy eso. bien. Muchas gracias, Titi. Titi, ¿nos podrías leer los mensajes que nos dejaron en las redes sociales? Por supuesto, tenemos un comentario en YouTube que dice así. Déjenme lo busco. Aquí. Dice Karen Urrejola. Ahí sí. Urrejola, perdón, el Mati la conoce. Dice. Pucha, primera vez que sale públicamente Hola, la Mati. Karen y ya la. Perdón. Dice, hola Mati, también te queremos mucho. Los escuchamos siempre. Ah, Ahí tenemos saludos, unos Karencita, que el fans. Señor te Saludos para bendiga. ustedes. Muy buena amiga. Trabajamos juntos en un colegio. Esos serían los adventista. comentarios. Eso, ya, muy bien, vamos a iniciar. También recomendar, en el folleto aparece semanalmente los desafíos, los proyectos. La semana pasada y la semana anterior fue el End It Now o el Basta de Silencio. Así que fue lo que más se promocionó y es lo que más se ha publicado en las redes sociales y en las páginas adventistas que se han logrado. Y esta semana también hay desafíos para los jóvenes, para visitar orfanatos y asilos de ancianos. Voy a ocupar el hashtag #ModoOn desafío joven. Así que vamos a iniciar, le vamos a pedir al Dani que pueda hacer la oración inicial y vamos a comentar el folleto esta semana. Súper, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque podemos juntarnos, podemos hablar sobre ti. Te queremos pedir en forma especial, Señor, por nuestro hermano en la fe, Daniel Gallardo, que tuvo este accidente, este ACV, y está con riesgo vital, Señor, y bueno, tú sabes todo lo que eso significa, las complicaciones, pero gracias a Dios está con su familia. Te queremos pedir por su salud y por su familia también, que los mantengas en todo este proceso doloroso, Señor. Bueno, ahora que vamos a empezar el podcast, también quédate con nosotros, que esto sea de beneficio para tu obra y para la vida espiritual de los que nos escuchan. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Bien, vamos a comentar el folleto de esta semana. Le vamos a pedir a la Titi que nos cuente más o menos de qué trató la lección de esta semana. Ya, damos la lección número 9 que lleva por título Dar a Dios. Y la verdad es que el folleto tocó una historia muy conocida para nosotros como adventistas. Tocó la historia de Nick Vujicic, creo que se llama. Nick Y Nick Vujicic. es esta persona, él mismo, mucha idea, los apellidos no son los míos. Bueno, hartos conocen su historia, ¿cierto? Lo hemos visto en redes sociales. Él es alguien conocido por ser una persona discapacitada. Él nació, ¿cierto?, sin sus 4 extremidades. Y ha llevado una vida bastante triste, podría decirse, desde su infancia hasta su adolescencia, porque a pesar de que siempre lo motivaron como a vivir su vida bien, él sufrió de bullying a cierta edad y hasta quiso suicidarse. Pero no lo hizo por sus papitos. Y pasa que cuando no lo hizo, su mamá le mostró un artículo de un periódico donde un hombre con una discapacidad severa, el hombre estaba, ¿cierto?, en este artículo, y eso marcó un hito en su vida porque Nick se dio cuenta que no estaba solo en estas luchas y él comenzó a aceptar su falta de extremidades. Él quiso que sus logros pudieran inspirar a otros y comenzó a agradecer ahora por la vida que él tenía. Bueno, yo los invito a ver su historia, a ver sus testimonios. De hecho, yo lo conocí por una película que se llamaba El Circo de las Mariposas, que igual es muy bonita y es muy inspiradora su vida porque
nosotros normalmente podemos estar alegando ciertas cosas que nos pasan o cosas que nos tiran, nos bajonean en la vida, y vemos estos casos, ¿cierto?, que de verdad tienen para que uno diría que es normal que estén reclamando, ¿cierto?, por cómo es su vida. Y aquí está Nick, él aprovechando sus oportunidades, ¿cierto?, y siendo testimonio para las personas. Él aprendió a vivir de forma plena, sin extremidades, y haciendo sus habilidades diarias que cualquier persona podría hacer. De hecho, cuando tenía 17, él comenzó a dar charlas en su grupo de oración. Después fundó una organización sin fines de lucro llamada Life Without Limbs, que son las vidas sin extremidades. Y bueno, este ministerio alcanza a desesperanzados y comparte las buenas nuevas de Jesucristo en todo el mundo. Él es predicador, es orador motivacional, y él inspiró a millones. Y dijo, atento a lo que dijo: si Dios puede usar a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus manos y pies, con seguridad puede usar cualquier corazón dispuesto. Esta semana vamos a hablar de la parábola de los talentos y de estos 3 siervos, ¿cierto?, que se comportaron de distintas maneras cuando tenían una misma responsabilidad, que era serle fiel a su Señor. Así que de eso vamos a hablar. Muy bien. Y el texto está en Mateo 25 y bueno, es largo, así que lo resumo. Jesús dice una parábola. Un maestro sale de viaje por un tiempo y deja 3 siervos con talento. Y 2 siervos, los primeros 2 siervos, ocupan sus talentos y los multiplican. Y cuando el Señor, sus maestros, su Señor vuelve, los felicita, los bendice. Pero el tercero lo escondió, y cuando vuelve el maestro, él le pregunta qué es lo que hizo, y el siervo le responde que tuvo miedo, entonces lo escondió en la tierra y se lo devuelve. Y el señor de él lo trata como siervo malo y negligente y lo manda, él incluso le dice, podría haberlo mandado al banquero, hubiera recibido por lo menos los intereses. Entonces manda a quitarle los talentos y dice esta frase que está en el versículo 29, que dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces termina con esta frase bien terrible, y dice: al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, ¿qué pasa con esta parábola? Bueno, el Mateo 25 está en un contexto de historias del tiempo del fin. Están las 10 vírgenes, ¿cierto? Está esta. Y Jesús está hablando de su segunda venida y dice cosas así, ¿no? Entonces es como... Bueno, hay algo que entender de estas parábolas, o de las parábolas en general, que las parábolas siempre van a tener por lo menos 2 factores: Dios dentro de la parábola y tú, ¿ya? Al personaje a quien le está intentando indicar la historia, ¿no? Que es al auditor, o sea, a nosotros. Y en la parábola vemos que el Señor que va de viaje es Dios, ¿no? Y que va a volver. Tiene un simbolismo, ¿cierto?, de la segunda venida. Y que se va a encontrar con estos siervos que algunos van a trabajar los talentos y otros no. Hartas cosas que indicar. La primera es que los siervos, no hay comparación de que uno es mejor del otro con los que multiplican sus talentos, sino que los 2 son siervos buenos y fieles. No importa si es 1 o 2, ¿cierto? Los 2 son siervos buenos y fieles. Pero sí hay un contraste con el que no lo hace. Entonces... podemos ver de que cuando no lo hace se le dice hartas cosas interesantes. Pero primero, ¿qué es un talento? ¿Usted sabe lo que es un talento? Un talento es un pedazo de metal, o sea, un pedazo de plata que tiene un costo, un valor, ¿no? Que en ese tiempo se podía trabajar con él, se podía vender, qué sé yo. Si no me equivoco... Era un año de trabajo. ¿Cómo? Era un año de trabajo de jornal no... así como... no preparado, por así decirlo. Ya. O sea, es harto dinero. En Chile, ¿cuánto será? Sí, era eso? mucho dinero. Unos 5, porque un denario millones, era, ¿no?, como el trabajo diario, po. Este es un talento. Sí, en Chile será como... un poquito menos de unos 5 millones o alrededor de unos 6 millones, lo que gana una persona normal, ¿no? O sea, me refiero a una persona que no tuvo preparación, educación superior. Claro, más o menos, sí.
En realidad, bueno, el simbolismo son 6.000 denarios, ¿ya? El cálculo hoy día, 6.000 denarios. Que es harto dinero. El denario todavía se ocupa en Jordania, los denars. Y vale harto, cuesta harto. Bueno, no solo eso, sino que el hombre, como lo que hace, si nosotros lo leemos así de pasadita, potencialmente no es malo, o sea, él lo esconde. Es como cuando decíamos, ¿no? Que la abuelita esconde el dinero bajo ¿dónde lo esconde, Dani? ¿La abuelita el dinero? ¿A dónde esconde la abuelita ¿Cómo? el dinero? En la almohada. Bajo el colchón. Ah, ¿verdad? Sí, era seguro el colchón. La almohada para el ratoncito. Era seguro el colchón en ese entonces. Bueno, y como que potencialmente no hace algo malo, pero se deduce de que es malo, ¿no? En la historia. Y no solo eso, sino que la represalia que tiene, la represalia es fuerte. Es echado al lugar de oscuridad por haber hecho eso. Entonces, bueno, esto hay que interpretarlo. La otra vez yo lo hablaba, ¿no? Que no es que como que las parábolas la gente las quiere interpretar, sino que el propósito de las parábolas es que nosotros las interpretemos. Por eso los que no se entendían, los apóstoles le preguntaban a Jesús qué significaba esto, y Jesús, cuando estaba solo, les decía. Entonces esta parábola, en su simbolismo, se entiende que el que fue y volvió es Dios, en este caso es Jesús. ¿Por qué? Porque en el mismo verso 31 él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está explicándola, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y se reunirán delante de todas las naciones, y apartando los unos de los otros, como aparta el pastor de la oveja de los cabritos, pondrá alguno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, también es una referencia a Daniel 7, cuando hay un juicio, ¿cierto? El juicio total, el juicio final. Entonces, quiero decir esto. Este no es una historia de recompensa celestial, ¿ya? Sino que es una historia de la salvación de la persona. Como les dije, como que uno recibió más, otro menos, pero no hay una comparación de que este es mejor que el otro porque tiene más, sino que los dos son siervos buenos y fieles. Ahora, ¿qué significará esto de que tenían talento y otros no? Bueno, en realidad son las obras, pero es por la fe, porque está hablando, ¿no? Del tiempo del fin y de los que van a ser juzgados como salvos, ¿no? O sea, estas obras son basadas en la fe. Aquí podemos decir que Jesús incluso está hablando de lo que después Santiago en su carta va a escribir, que la fe sin obras es fe muerta. Porque nosotros podríamos ver que la intención del tercer siervo es buena, porque él no quiere gastar el dinero, él no quiere que se pierda el dinero, él lo escondió. Pero sucede algo con el dinero, ¿no? Se desvaloriza. Ya. Y el simbolismo final de los talentos es las cosas que nosotros hacemos por el Señor, o los dones que nosotros peculiarmente tenemos y utilizamos para la obra del Señor. Pero no solo eso, sino que también significa los bienes, que por ejemplo los talentos son bienes inmateriales, pero también están los bienes materiales. ¿Cómo utilizamos nosotros los bienes materiales? Porque si te das cuenta, estos bienes que da el Señor son de Él, son directamente de Él, no son de los siervos. Ellos están ocupando los bienes del Señor. Es exactamente lo mismo con nosotros, porque ¿de quién son las cosas que tenemos nosotros? Son de Dios. Son del Señor. Del Sí. Señor vienen. Entonces, bueno, dos cosas sobre los talentos. Primero, bueno, porque se hablan de las cuatro o tres T: tesoro, templo, tiempos y talento. Son 4 T. Voy a hablar de 2 nomás, ¿ya? La primera es el tiempo. Si yo le hiciera una encuesta a usted hoy día, o si le hiciera una encuesta a la gente que está escuchando el podcast, y le pidiera que levantara la mano, ¿cuántos de ustedes desechan o pierden haciendo cualquier cosa, menos algo valioso, en el día? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, 10 horas, ¿gastan 10 horas de su día en hacer algo no valioso? Ok, si no son 10 horas, me voy a ir al otro extremo. Se ríen, ¿cierto? ¿Gastarán 6 horas? Puede ser, ¿o no? No, si ya nos reímos con las 10, quedamos ahí expuestos. Ya, muy bien. Entonces, ya, pero saquemos un promedio, que son entre 6, entre 8 a 10 o entre 7 a 10.
puede ser que sea en los 5 días de la semana de horario, perdón, de laboral, van a ser entre 40 y 45 horas. ¿Qué es eso? Es una semana laboral. Una semana laboral. Entonces, imagínate si ese tiempo lo estuvieras aplicando en algo valioso o en algo que te dé dinero, ¿ya? Supongamos, porque yo sé que las realidades son diferentes para todos. Algo que te dé dinero. Está ganando un salario de una persona normal en una semana, con lo que estás solo gastando. Imagínate eso en un año. Recién decíamos que una persona sin preparación en un año, en Chile, porque yo me acuerdo, yo hacía mi renta cuando no tenía ninguna educación, era alrededor de, en ese tiempo, casi 5 millones, algo así, ¿no? Con lo que te pagan mensual. Entonces, digo, imagínate, eso es lo que se estaría perdiendo una persona que pierde el tiempo normalmente por lo menos de entre 7 a 10 horas diarias. Ahora voy a aplicarlo en los estudios, porque muchos de los que nos escuchan son jóvenes. En los estudios uno regularmente va a la biblioteca a estudiar. Es súper bueno ir a la biblioteca, lo encuentro mucho mejor que... Yo tengo mi oficina, todo, mi escritorio, pero estudiar en la biblioteca es mucho mejor porque es el contexto, están todos estudiando. Pero si uno va 4 horas diarias, ¿cuánto en realidad uno estudia? ¿Ustedes iban a la biblioteca cuando eran estudiantes? ¿La Titi te iba? ¿Y tú, Dani? A la biblioteca no. No, nunca. Pero, Titi, cuando uno va a la biblioteca, si vas 4 horas, ¿las 4 horas te dedicas a estudiar? Hay un tiempo que uno mira el teléfono, otro que contesta los WhatsApp, la preparación, la sociabilización y después la despedición al final. Y en eso te gastas, no sé, media hora, una hora dentro de las 4 horas. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué pasa si ese tiempo lo esforzaras por lo menos una hora? Una hora. Que vayas, te sientes y te dediques a estudiar solo la hora. La tesis se hubiera terminado sola. Entonces quiero decirle esto a los jóvenes que nos escuchan, ¿no? A nuestros maestros de escuela sabática. ¿Cómo te proyectas de aquí en 5 años? Si te quieres proyectar como un buen cristiano y desarrollas por lo menos un hábito de hacer una hora, leer la Biblia, estudiar la Biblia al día, en 5 años vas a ser un profesional. Lo mismo puede ser en tu vida profesional o en tu vida laboral. En 5 años, entonces la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por tu futuro? ¿Estás dispuesto a sacrificar una hora? Porque en 5 años va a ser, todo ese sacrificio va a tener su recompensa. Bueno, lo mismo quiero dedicarlo a la vida espiritual, ¿no? Si haces un sacrificio por la vida espiritual, lo que sea, ¿no? Como aquí, estas personas tuvieron que jugársela. Porque el mismo Señor le decía, se lo pone al banco, por lo menos ha ganado intereses. Pero ¿qué pasa cuando uno pone el dinero al banco? Siempre se gana intereses. Se corre un riesgo también. Un mortgage, ¿cierto? Se puede perder. Entonces, bueno, termino con los talentos. Porque creo que es de lo que más me interesa cuando se habla de estas cosas. De la parábola, sobre todo. Los talentos o el uso de los talentos, de las habilidades. Es súper, no subjetivo, pero es súper... como que tiene mucha variedad, ¿ya? Iba a decir prolífico, pero no es la palabra, pero tiene mucha variedad, porque piensa que en el Antiguo Testamento había gente que se dedicaba a Sansón, ¿cuál era su talento? Pelear, tener fuerza. Salomón era su sabiduría. David era ser rey, ser luchador. Pero mira José, ¿cuál era la habilidad de José? José llegó lejos, ¿por qué? Porque era un buen amo de casa. Llegó lejos porque limpiaba, porque administraba. ¿Qué decía Potifar de él? Decía, yo ni del pan que tengo que comer me preocupo. O sea, el hombre quizá se dedicaba a comprar el pan, hacía cosas que nosotros vemos como algo no productivo, le sirvió para llegar, imagínense, incluso a ser el segundo en el reino. Entonces, los dones no necesariamente tienen que ser predicar. Piensa en la estadística de tu iglesia, a la iglesia que tú asistes, que en promedio van a ser 50, pero una iglesia grande en donde asisten 200 personas. ¿Cuántos son los ancianos en una iglesia de 200 personas? 10 ancianos. Y los que predican, de eso son los 10 ancianos. ¿Cuánto es 10 de 200? 5%, ¿cierto? Es el 5% de la iglesia que se dedica al 100% a predicar, a compartir la palabra. O sea, el 5% tiene el don de la predicación y vamos a meterle un poquito más que van a ser los hermanos y los invitados.
un 10%, solo un 10% se dedica a compartir la palabra. ¿Qué estás haciendo tú por el Señor? Hay una historia súper famosa de un evangelista que contaba de una persona que tenía enanismo y era el que más traía alma al Señor, y lo único que hacía era poner DVDs del Pastor Bullón. Invitaba a la gente a la casa y le ponía DVDs del Pastor Bullón. Imagínense, ese era su don, invitar gente a la casa. Entonces, quiero decir esto. Lo primero que tienes que hacer para avanzar en tus talentos es reconocer qué es lo que puedes hacer, porque todos tenemos por lo menos uno, lo vemos en la parábola, por lo menos uno. Cuando lo reconoces, segundo punto, importante para mí, empieza a ocuparlo. No importa que no sea, no sé. Porque yo creo incluso, esto no aparece aquí, pero yo creo fielmente que uno hasta puede adquirir otros talentos y habilidades solo por esfuerzo. Porque hay unos que dicen, ¿no?, que nacen con los talentos. Así como Messi, ¿no?, que nació con la zurda. Pero hay algunos que no, que se tienen que esforzar. Entonces, bueno, eso voy a dejarlo hasta ahí porque hablé mucho. ¿Y tú, Titi, qué crees del versículo de la lección? Bueno, a mí me gusta mucho esta parábola. La verdad es que pude entender mucho más por el estudio de ahora que la parábola de los talentos resalta la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos finalmente de buscar la salvación de otros. Entonces, por ejemplo, esta historia se trataba, ¿cierto?, de un hombre que se iba y se refiere a Jesús cuando volvió al cielo, ¿cierto? En esta parábola, entonces después están sus siervos y Jesús designa a sus discípulos, a quienes han encomendado esta atención, ¿cierto?, de los intereses en la tierra o cosas que ya hemos escuchado anteriormente. Significa que pertenecemos a Dios en virtud de su poder creador y de su gracia redentora. Nosotros le pertenecemos a Él y todo lo que tenemos le pertenece a Él, ¿cierto? Entonces sus siervos, en ese momento cuando el Señor se estaba retirando al cielo, eran los discípulos, porque le da, ¿cierto?, le da el mandato, ¿cierto?, de ir y predicar a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, ¿cierto? Pero eso después se pasó por generación en generación y ese mandato es para los seguidores, o sea, todos los que son seguidores de Jesús, todos los que son seguidores de Cristo, pasan a ser sus siervos. Ahora, Él le entregó sus bienes. El Señor de esta parábola tenía dos propósitos para hacer eso. El primero podría ser incrementar sus bienes, ¿cierto? Y el segundo, que yo personalmente creo que es el más importante, que era probar a sus siervos antes de confiarle mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque el Señor, el dueño, ¿cierto?, el Señor de la parábola, no le estaba dejando su casa, todos sus bienes, no solamente le estaba dejando ciertos talentos que igual tenían mucho valor, pero él quería probarlo, ¿cierto?, antes de confiarle mayor cosa. Del mismo modo, Cristo nos confía la obra del Evangelio a nosotros a fin de hacer progresar su reino en la tierra y de prepararnos para llevar mayores responsabilidades. ¿En qué cosa? En este Evangelio, en las buenas nuevas, en este papel que nosotros cumplimos predicando su palabra. Entonces, cada uno tiene una obra que hacer para Dios, ¿cierto? Aunque haya diversos grados de responsabilidad, como lo vemos en la parábola, como vimos que a uno le entregaron 5, a otro le entregaron 2 y a otro le entregaron 1, ninguna persona está totalmente exenta de llevar responsabilidades, como que no quedó ningún siervo sin llevar ningún talento, como que aunque sea uno, todos llevaron talento. Entonces, el Señor le confió, ¿cierto?, a todos sus siervos y no confió a ellos más de lo que él pensaba que podían manejar sabiamente. Le dio lo suficiente como para incentivar, ¿cierto?, no sé, el ingenio, la habilidad. Le proporcionó una oportunidad para adquirir experiencia. Él fue cuidadoso en decidir cuánto le iba a dar a cada uno, porque
si se dan cuenta, el Señor tenía expectativas, ¿cierto? Con respecto al siervo que le dio 5, al que le dio 2, en cómo le iban a responder. Finalmente, aquí se vería no solamente cuánto le iban a retribuir al Señor, sino que Él exigía fidelidad en el desempeño de esta responsabilidad que Él estaba dando. Y luego se fue, ¿cierto?, a la partida y comenzó el trabajo del siervo, y ahí se ausenta esta persona. Y después pasa harto tiempo, ¿cierto?, en el que nosotros sabemos que el primer siervo se portó súper bien, el segundo también demostró su fidelidad, pero pasa algo con el tercero. El tercero es el que está distinto aquí, es el que cavó en la tierra. Y de hecho, en los tiempos antiguos podría considerarse que era una forma súper segura de preservar el tesoro, porque ¿quién lo iba a encontrar en la tierra? De hecho, era algo para asegurar el dinero, ¿ya? Entonces podía considerarse como una buena intención, pero quiero contarle un poquito más sobre este siervo, porque pudo haber sido buena la intención, pero era más un poco egoísta. Porque era un poco egoísta. Bueno, primero, el siervo había manifestado, ¿cierto?, que tenía principios correctos, y había razón para creer que haría lo mismo cuando les confiaran más. Esto pasó con los siervos que estaban felicitando, ¿cierto? Porque le decía: muy bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esto es como unas felicitaciones por parte del Señor, porque fueron fieles, porque se les dio la oportunidad, ¿cierto? La aprovecharon y les van a dar más oportunidades en el servicio. Después, bueno, no solamente ellos entraron en gozo, sino que el Señor también estaba contento por cómo se habían desempeñado con respecto a esto. Y en el versículo 14 empieza este siervo que no compartió, ¿cierto?, que escondió el talento, a excusarse. Empieza diciendo: Señor, yo te conozco. O sea, dice abiertamente que no había actuado por ignorancia, o sea, o por falta de capacidad. Lo había hecho adrede, consciente de lo que hacía, porque él dice: yo te conozco. Y después le dice que yo sé que tú eres duro. O sea que el siervo acusa a su señor de ser estricto, ¿cierto? Era una acusación en contra de su señor. Y dice que, bueno, te conozco, sé que no sembraste, o sea, cosechas donde no sembraste y siembras donde... Todo eso. Dice que este siervo solo pensó en el provecho material y no tomó en cuenta una recompensa que es intangible, que recibiría el siervo fiel. Que nosotros sabemos, ¿cierto?, que el Señor siempre habla de las recompensas que nosotros tenemos en el cielo, que son mayores que las recompensas que tenemos aquí en la tierra. Por eso es que a estos siervos, ¿cierto?, se les recompensa cuando el Señor vuelve. Y este siervo negligente primero aceptó el talento, y al hacerlo había prometido que haría algo con él. Pero él temía que si fracasaba en su negocio, no solo dejaría de ganar el interés de su talento, sino que también podría perder el capital. O sea, supuso que cualquier ganancia sería para su señor y que cualquier pérdida debería pagarla a él. Imagínense ese pensamiento egoísta de un siervo que no estaba siendo fiel. Y él no estaba dispuesto a aceptar esta responsabilidad. Y si se le ofrecían mayores oportunidades, él iba a hacer lo mismo. Por eso es que el Señor, cuando habla de esta parábola, dice: sobre poco has sido fiel, ¿cierto? Sobre mucho te pondré. Es porque el Señor aquí va probando, ¿cierto? Y sabe que si no le están siendo fieles en lo poco, tampoco lo van a hacer en lo mucho. Y este es un llamado para nosotros. Nosotros estamos siendo un siervo bueno, estamos siendo un siervo malo y negligente. Nosotros tenemos grandes habilidades y tenemos que apostar un poco más por el Señor, la verdad. Esto es lo que quiere decir la parábola, es como un coach de inversión. Inviertan más con el Señor, arriésguense un poco más con este dueño
del lugar, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que Dios es creador, Dios es redentor, Dios las tiene todas de ganar y el Espíritu Santo conmueve corazones. Entonces nosotros tenemos que ser estos siervos que están arriesgándose, que están apostando para poder traerle, ¿cierto?, las ganancias a su Señor. Y no ser como el siervo que no quería, que por miedo a perder, ¿cierto?, no fue a jugar. Entonces, de esto más o menos logré sacar un poquito de la parábola de los talentos. Que apostemos más por nuestro Dios. Hoy yo quería aportar quizás otra perspectiva, un poco de costos. Lo que le costó al señor, al dueño, el que entregó el dinero. Es interesante pensar que, en parte también lo que decía el Mati, que este dueño, este señor, representa a Jesús, ¿cierto? De partida. Punto 1, importante. Y si lo llevamos a nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros que somos siervos, ¿cierto? Todos somos siervos, costamos algo, costamos un valor al Señor. Aparte que el Señor también nos entrega un capital, un fondo de talentos. Y si uno se pone a pensar cuánto costamos, es increíble pensar que costamos lo más valioso del mundo, lo más valioso del universo. Costamos la vida del Señor, costamos la vida de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Jesús a su vez nos da este beneficio, nos da esta segunda oportunidad, pagando este costo, este valor. También nos entrega las ayudas para poder multiplicar los talentos. ¿A qué voy? Elena de White dice que los dones, mira, dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice: los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos presentados en la parábola. Ella incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en discípulos nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestro prójimo. Es interesante pensar que Dios nos entrega estos talentos para que los trabajemos, ¿cierto? Eso es lo que hace un siervo fiel en esta vida, la vida práctica al final, que es la transformación del carácter. Nosotros tenemos que trabajar nuestro carácter, perfeccionarlo, pasarlo por el crisol, ¿cierto? Porque eso es lo que hace un siervo fiel, que conoce a Jesús, que reconoce este costo pero infinito que tuvo que pagar, y trabaja eso, o sea, valora el costo de la vida de Jesús. En cambio, el siervo que no fue fiel, ¿cierto? Que fue llevado al lado oscuro, a las tinieblas, digo, no conoce al final a Jesús, porque no valora su sacrificio. Entonces, ¿qué hace? Tiene miedo, como dice en la parábola: Señor, yo tuve miedo, entonces escondí. Y eso me hace recordar todas las veces que Jesús no nos deja solo y las veces que Jesús dice: no temas, no temas, no temas. Eso, como cuando le dice a la mujer del flujo de sangre, cuando queda así al descubierto, porque ella toca el manto, ¿cierto? Y como que se esconde. Y Jesús la descubre y la expone y le dice: no temas, cuéntame lo que pasó. Lo mismo le hace a Jairo, le dice a Jairo en la misma historia. Cuando ya muere la hija de Jairo, Jesús le dice: Jairo, no temas, ten fe. Entonces es lo mismo, el siervo que no conoce a Jesús, que no ha tenido esta relación con Él, que no pide el Espíritu Santo para transformarlo, tiene miedo, y no va a producir los talentos ni va a multiplicar los talentos que el Señor pide. Entonces el siervo fiel toma los talentos, o sea, yo lo estoy llevando a un punto de vista más espiritual, más intangible, porque también son bienes.
multiplica los talentos, perfecciona su carácter porque conoce a Dios y valora su sacrificio. Eso quería aportar. ¿Cómo creen ustedes que podemos identificar nuestros talentos y aparte hacerlos crecer? Y hacerlos crecer. Tú hablaste de eso un poquito al principio, cuando hiciste tu intervención, y también me hace recordar la parábola anterior, la de la higuera, que cuando hablaba del proceso de crecimiento, de dar frutos de a poco, que al final es un proceso, pues, como dijiste, es como el proceso de salvación, pues no es... la parábola no habla acerca del tiempo, de la vida en el cielo, sino que habla del proceso de salvación. Cómo en este proceso multiplicamos los talentos, pero eso se hace de a poco, igual que los frutos, igual que las inversiones. Hay que reconocer tus talentos. Incluso, ¿sabes? Que de repente quizás ser más osado, ¿cierto? Porque Elena de White también dice que a cada hombre Dios lo dotó conforme a su facultad, pero también es a su potencial, pues Dios nos conoce, sabe nuestro potencial y de repente nos da talentos que ni siquiera los esperábamos nosotros. Pero hay que conocer a Dios para ir reconociendo esos talentos. Oye, y en comparación con la... También en los momentos específicos, pues. Ajá, claro. Sí, tienes razón. Me hiciste recordar que la otra parábola que también Jesús ocupa esta frase, que los va a dejar en la oscuridad. ¿Te acordáis que ocupé eso? Que era bárbaros. Sí, el crujir de en dientes. griego. La otra parábola era de la salvación, porque es cuando los invita a la cena y solo tienen que ir con las vestiduras. O sea, la salvación, mera salvación. Sí, sí. Pero esta es de la, como tú dijiste, ¿no? De la santificación, o sea, se están desarrollando. Ahora, la fe tiene que mostrarse en obra, tiene que haber un tipo, no sé si sacrificio es la palabra, ¿no? Pero un desarrollo, tiene que haber un desarrollo. ¿Qué cree la Titi? Personalmente pienso que a veces nosotros nos autoinspeccionamos, ¿cierto? Y no sé, será porque a veces se nos baja la autoestima o solamente no sabemos en qué somos buenos para el servicio de Dios, que no se nos ocurre nada. A mí en algún momento me pasó. Y saben, yo creo que lo mejor que podemos hacer, como primero humildemente pensando, preguntar. Yo le preguntaría a dos personas en específico, al Señor y a líderes de iglesia o gente que tenga a mi alrededor. Como, Señor, ¿para qué te soy bueno? Así como, tú me conoces mejor que nadie, entonces lo dejo en tus manos. Así como, yo soy material dispuesto para lo que tengas para mí. Y el Señor de verdad responde, el Señor de alguna manera va a actuar en algún líder, de alguna manera va a actuar en algún pastor, en algún líder de iglesia, quizás hasta alguien de tu familia te va a comentar algo que puedas hacer para el ministerio de Dios. Pero yo me quitaría un poquito la vergüenza y preguntaría, porque de repente las personas que tenemos a nuestro alrededor ven cosas que nosotros no vemos. Así que lo pienso y pienso en esta parábola y digo, si este hombre no se hubiera ensimismado y no hubiera pensado en que solamente era su problema y no le hubiera pedido los talentos a los otros siervos, sino que le hubiera preguntado, oye, ¿qué estáis haciendo para hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo yo? No sé, como sentir ese compañerismo en el crecimiento espiritual, porque no estamos solo en esta lucha. Hay muchas otras personas que también están viviendo exactamente lo mismo que tú. Elena de White también tiene algo que decir al respecto en Palabras de vida del Gran Maestro. Dice así: la promesa del Espíritu no se aprecia como se debería. Su cumplimiento no se realiza como se podría. Es la ausencia del Espíritu lo que hace tan ineficaz el ministerio evangélico. Puede poseerse sabiduría, talentos, elocuencia, todo talento natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, no se conmoverá ningún corazón ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si están conectados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que conmoverá los corazones. Dios
los convierte en canales para producir la más elevada influencia en el universo. Amén, amén. ¿Cómo va a ser tan difícil? Tiene que... Algo bueno haces. Desarróllalo para el Señor. Hay gente que cocina, hay gente que es buen... ¿cómo se llama? Host, es buen anfitrión, invita. Hay gente que lee, como la Titi lee Leonhardt. Hay un momento que pensé que mi talento era decir chistes, pero ya me convertí. Ya dejé eso en el pasado, sé que no era así. Hay cosas que puede hacer. Ya entré en razón. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos su audiencia, siempre, su cariño. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, en Instagram, en YouTube y en Spotify llamado Espacio Podcast. Pueden comentar, darle me gusta, dejarnos un mensaje. Nos gustaría que comenten la lección de Escuela Sabática de la próxima semana, que se llama, Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título Llamado para servir. Y ahí nos comentan y nosotros podemos conversar, dialogar con ustedes, ¿no? Así que gracias por su audiencia, gracias Dani, gracias Titi, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao, chao. Chao.